En este tiempo, en estas predicaciones, lo que vamos a ver son datos y reflexionar sobre ciertas cuestiones y eventos que han sucedido. La última vez que vimos esto, vimos cómo esta profecía sobre el cercar a Jerusalén era parte fundamental precisamente y anunciaba ya la destrucción de Jerusalén. He hablado de diferentes cosas sobre Jerusalén y sobre los judíos. Lo más importante que tenemos ahora es Jerusalén. Sé que para algunos la escatología o la literatura apocalíptica es muy importante el tercer templo, incluyendo los judíos actuales. Si no estoy mal, básicamente ya tienen todo para construir el tercer templo, excepto el lugar, porque el lugar es donde está la cúpula de la roca o esa mezquita de Omán, si no estoy mal, así se llama. Ahí es donde tendría que estar el templo. Entonces ellos como que están esperando que se destruya eso o que de alguna manera eso sea destruido para poder construir el templo. Para nosotros, el templo judío es más un símbolo que nos hablaba de la separación de Dios con el hombre. Para nosotros, los cristianos, el templo judío no es nada. A nosotros no nos interesa. ¿Puede ser una señal? Bueno, en el capítulo 40 de Ezequiel, si lo quieren apuntar y lo van a revisar después, en el capítulo 40 de Ezequiel ahí es donde aparece el famosísimo tercer templo. Pero en el Nuevo Testamento no vemos referencias hacia el tercer templo, excepto una pequeña y muy moderada referencia en Tesalonicenses. Así que no tenemos referencias hacia el tercer templo y mucho menos estos capítulos nos hablan sobre el tercer templo. Capítulo 24 y capítulo 24 de Mateo y capítulo 21 de Lucas. Pero de lo que sí se nos habla es de Jerusalén. Estuvimos hablando de cuando Jerusalén sea cercada, sepan que ya viene su destrucción, esa es la profecía que nos da nuestro Señor, pero no terminamos toda la profecía. Y terminar la profecía es muy importante. Terminar la profecía es muy importante porque viene hasta nuestros días. Los versículos que leyeron, vamos a leerlos, ténganlos, siempre tengan su Biblia abierta, Lucas 21, yo lo voy a leer, apunten todo eso, es muy importante. Muy importante, hermanos, apuntar. Me recuerdo, a mí me gustan mucho los mensajes de Charles Stanley y por muchos años los vi. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención era cómo enfocaban a todos los hermanos en la iglesia y casi todos estaban ahí con su libretita y estaban apuntando o con sus papel y su lapicero y estaban apuntando. Qué importante, eso es muy importante, porque hay cositas que uno oye y que quiero empezar a pensar más en esto, quiero retener esto, quiero guardar esto, no simplemente oír, no vengamos solo a oír, sino a retener, a tratar de sacar más, eso es lo importante, por eso estamos acá. En cuanto a Jerusalén y en cuanto a Israel y en cuanto a la escatología, existe el juego de la fiesta de las trompetas y también se le llama la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué estas fiestas son tan importantes? Bueno, en la Pascua el Señor Jesucristo fue sacrificado, así que la Pascua marcó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese momento exacto. El Pentecostés, que es la fiesta de los primeros frutos, también una fiesta establecida por el Señor, marcó la venida del Espíritu Santo. Y está la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué ha pasado en la fiesta de los tabernáculos? Nada, absolutamente nada. Pero por eso es una fecha que en el común de la iglesia se piensa que puede suceder algo. Para los que creen en el arrebatamiento, puede ser el arrebatamiento, la venida del Señor. Para quienes consideran que vendrá en una fecha específica, podría ser ese momento. No lo sabemos. La fiesta de los tabernáculos sucede entre septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, más o menos en ese tiempo. Pero hay quienes en esas fechas toman esas fechas y dicen, me voy a consagrar un poquito más entre septiembre y octubre, tal vez algo va a pasar. No lo sabemos, pero es de las fechas sagradas. Y entre eso también está Jerusalén. ¿Qué pasa con Jerusalén? Bueno, lo vimos la última vez. Sería cercada, sería destruida y venía la diáspora. Todos los judíos serían esparcidos
básicamente por el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que el Señor promete? Versículo 22. Vamos a leer Lucas 21, versículo 22 en adelante. Porque estos son días de retribución, dice el Señor. ¿Cuál? La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, el que sean esparcidos todos. Es días de retribución, porque rechazaron al Señor, pero también lo vimos en el capítulo 23. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor les dice, yo les voy a mandar a ustedes predicadores, maestros, les voy a mandar profetas y los van a seguir odiando y despreciando, y esto para que venga el castigo sobre ustedes, este tiempo, la retribución. ¿Se recuerdan? Año 70 después de Cristo y las guerras judío-romanas terminan en el año 73. Ahí se esparcen los judíos, van a Europa, van a Asia, se dividen por todas partes del mundo y por supuesto se entremezclan. Tiempo de retribución. Esa es la retribución y el castigo que da el Señor. Para que hagamos una comparación relativa. ¿Qué va a pasar ahora con la venida del Señor Jesucristo y su santo evangelio? Que no tiene que ver con lo mismo de la ley. El escritor de Hebreos nos hace esta comparativa muy interesante, muy valiosa. Capítulo 12. Dice, aquellos que despreciaron a Moisés y despreciaron aquello que fue enviado por ángeles, recibieron justa retribución. ¿Cuál sería la retribución de aquellos que desprecian al Señor Jesús que habla desde el cielo? Hace esta comparación que toca nuestros corazones para que seamos juiciosos, para que tomemos en cuenta que nosotros no nos hemos acercado a una ciudad humana, a una ciudad hecha de manos. Nosotros estamos en la Jerusalén celestial y es lo que indica el escritor de Hebreos. Estamos en la Jerusalén celestial, en la compañía de ángeles y en la compañía de los santos. Nosotros, como iglesia, cada uno de nosotros somos santos. Nosotros no estamos buscando la santidad, ya recibimos la santidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio nos hace santos y pueblo santo de Dios. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, tenemos que vivir de esa manera, tenemos que actuar de esa manera. El tiempo de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. El castigo de Dios es ira. El castigo de Dios es enojo. El castigo de Dios es molestia. Porque después vamos a ver las profecías hacia el mundo. Dividí así para que fuera más claro. En este momento estamos en lo más sencillo. ¿Qué fue lo que pasó con Jerusalén? ¿Qué es lo que pasa con Jerusalén y con el pueblo de Israel antiguo? Después vamos a entrar, en unos momentos, diría yo, vamos a entrar a las profecías hacia la iglesia y que compete con nosotros. Y vamos a terminar con las profecías hacia el final de los tiempos, hacia el mundo. ¿Cuál es la ira que caerá sobre el mundo entero debido a que menospreciaron el Evangelio y el llamado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo? El versículo 24 es el importante y con este quiero cerrar las profecías hacia Jerusalén. Versículo 24. Capítulo 21. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Cautivos. Serán esparcidos y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada, esa palabra hollada significa pisoteada, pero en un sentido más directo, más exacto, a lo que se refiere es será dominada. A eso se refiere. No se trata simplemente de poner los pies, se trata de que el dominio caerá sobre los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aquí hay una profecía muy importante. Aquí hay una señal muy valiosa y el Señor siempre ha usado la señal de Jerusalén y ha usado la señal de Israel. Por eso hablaba sobre las fiestas. Las fiestas solemnes indicaron la venida y el sacrificio de Cristo y las fiestas solemnes, otra fiesta, el Pentecostés, indicó los primeros frutos. De hecho, así se llama, la fiesta de los primeros frutos, el Pentecostés. Y fueron los primeros frutos de la iglesia. 3000 se añadieron a la iglesia con la caída del Espíritu Santo. Ustedes ya conocen la historia.
Fue una señal dada desde el Antiguo Testamento y que se manifiesta ahora. Pues Jerusalén también es una señal. Y Jerusalén, lo que vimos anteriormente es que sería destruida, sería pisoteada, sería hollada, sería dominada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Así que vamos a la historia. Vamos a la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Jerusalén es destruida, todos los judíos son dispersos, lo que se llama la diáspora. ¿Y entonces qué pasa con Jerusalén? Jerusalén viene a ser de absoluto dominio romano. El imperio romano es quien somete Jerusalén. Ya no querían entonces estos reyes vasallos, ya no querían esos dominios a la par, a medias, porque ya se dieron cuenta que no funcionaba. Así que mejor era someterlos y casi destruir ese lugar. Y Jerusalén entonces se convierte o es tomada bajo el dominio romano. Ahí empieza los tiempos de los gentiles. Ahí empieza el que la ciudad santa sea hollada por los gentiles. Dicho de paso, nuevamente digo, sí, yo creo que Jerusalén es una ciudad santa, pero no para que vayamos a hacer peregrinación. El Señor no nos ha mandado eso. No se trata de ir a ver los lugares, casi solamente va a haber lugares medievales, allá no va a haber mayor cosa. ¿Por qué ciudad santa Jerusalén? En primer lugar, porque ahí fue sacrificado nuestro Salvador. Nuestro Señor ahí derramó su sangre y ahí fue hecha. Es el lugar, la localización directa de nuestra salvación. De ahí partimos todos. Pero también será la ciudad del gran rey. Ahí se establecerá la nueva Jerusalén. Y en esa nueva Jerusalén sí tenemos lugar nosotros. Tenemos lugar nosotros y los del mundo no tienen lugar. Ahí no entra nada ni nadie que no sea santo. Solamente aquellos que tienen en sus frentes, esto es un símbolo, santidad a Jehová. Santidad a Jehová, que este era algo que se les escribía a los sacerdotes. Ustedes son santos y nosotros, no por ser sacerdotes del Israel antiguo, somos sacerdotes constituidos, establecidos por la sangre de Cristo. Él nos ha santificado, Él nos ha purificado y nosotros tenemos lugar, un lugar en esa ciudad de oro, de perlas, esa ciudad plena, perfecta, nadie la podrá mover, nadie la podrá quitar y ahí está el trono de Dios. ¿Es la ciudad santa? Sí, es la ciudad santa. Pero hay una señal y es esta la señal. Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles. Inicia con los romanos. ¿Pero qué pasó con Roma? Sabemos la historia, recordémosla. ¿Qué pasó con Roma? Viene Constantino, aproximadamente en el año, en el siglo cuarto, perdón. En el siglo cuarto viene Constantino y dice, bueno, si se convirtió o no se convirtió, la verdad no lo sé. Si de verdad se entregó a Cristo, la verdad no lo sé. Pero era útil para él apropiarse de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas en el Imperio Romano eran cristianos, se habían entregado a Cristo. Y por más que la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, ya vamos a llegar a eso, no lograron destruir el cristianismo. Entonces ya eran demasiados cristianos, entonces dice Constantino, bueno, me voy a apropiar de esta religión, la hace la religión oficial, ahora el cristianismo será la religión oficial, y algunos dicen, él fue el primer papa, algunos dicen eso. Pero lo cierto es que la historia de Roma es muy particular, a partir de Constantino, a partir de la unión con el cristianismo. Se forma, y no lo quiero decir a modo de insulto, pero se forma como una especie de engendro, una especie de monstruo. Se entremezcla el cristianismo con el imperio romano, de tal manera que ya no es el imperio romano y tampoco es la iglesia cristiana. Constantino no estableció todas las cosas. Más o menos un siglo después, en el siglo V, es cuando se hace el concilio de Éfeso y ahí se declara María Madre de Dios. Y ustedes ya saben qué significa eso. Empieza la adoración a María, empezar a establecerla ya como la reina del cielo, que es un título pagano,
La reina del universo, otro título pagano. Y esto era porque estaban adorando muchos paganos que decían ser cristianos y que lo hicieron solamente para hacerse parte del imperio. Y estaban adorando a la reina del cielo, a la diosa de la fertilidad, y tenían diferentes diosas así. Entonces, en el cristianismo no hay una diosa, no hay una mujer exaltada a la cual venerar. Entonces, bueno, vamos a quitarles esa veneración a los ídolos y vamos a poner a María. Básicamente así fue la historia. Con el paso de los años fue dándose eso. Muchos tenían muchas imágenes, muchos practicaban el politeísmo. Bueno, ¿qué hacemos con los politeístas? O sea, los que tienen muchos dioses. Vamos a poner a los santos. Y entonces vamos a que se pongan a orar, a intercederle a San Judas, a San Pablo, a San Pedro. Y así fue como quitaron, supuestamente, la adoración politeísta, pero en realidad lo que hicieron fue volver este, como dije antes, engendro. Y es eso. Porque ni es imperio, pero actúa como imperio, ni es iglesia, pero supuestamente actúa como la iglesia y como la iglesia fundamental y principal. ¿Es politeísta? ¿Es monoteísta? No. ¿Qué es? Es un instrumento del demonio muy bien elaborado a lo largo de mucho tiempo. No hay un momento específico en donde se establece la Iglesia Católica, pero ha sido elaborado muy cuidadosamente por el diablo a través de muchas generaciones. El emperador dejó de ser emperador y se convirtió en el Papa romano. Y es por eso que somos vehementes, hermanos. Por favor, ya salgamos de las cosas católicas, ya salgamos de los atrasos católicos. No debemos estar adorando las fechas y los tiempos. Si no estamos adorando las fechas y los tiempos, este es el día santo, aquel es el día santo. No existe ningún día santo. El Señor ni siquiera nos mandó a que nuestro servicio sea domingo. No existe una orden, un mandamiento del Señor que nuestro servicio sea domingo. Lo vamos a ver cuando hablemos ya directamente sobre la iglesia y el por qué. Pero no existen mandatos. Hay hermanos todavía que creen en la gula. La gula no existe. Son pecados y son normas católicas. La gula, el voto de pobreza, todas esas cosas son cosas católicas. Lastimosamente, aún en nuestras Biblias todavía tenemos esos atrasos católicos. Ya vamos saliendo de todos esos atrasos. ¿Por qué digo en nuestras Biblias? Vea los evangelios. Vea el principio de los evangelios. ¿Y qué dice? El evangelio según San Mateo o San Lucas o San Marcos. ¿Así es? No es así. Usted va a ver los manuscritos y va a encontrar Cata. Así empieza. Cata, Joanón, Joanán, perdón. Es el Evangelio de Juan. Cata, Joanán. ¿Qué quiere decir Cata? Cata, lo único que significa es según. Entonces, ¿cómo empiezan los evangelios? Según Juan, según Mateo, que en griego, si no estoy mal, es Matetaya. Marcos es Marcón en griego. Cata Marcón, según Marcos. Así. Todos hemos sido santificados. Por eso hablé al principio, todos hemos sido santificados. Si usted está en Cristo y ya está santificado, no necesita usar el san. ¿Por qué se usa el san? Por este endiosar a estas personas que usó la iglesia pagana, que usó este ser, esta cosa, esta entidad que se llama Iglesia Católica. Debería ser más algo como Imperio Romano Pseudo Iglesia, algo así, porque se opera imperialmente. Por esa razón es que torturaron a tantos cristianos. Por esa razón es que se opusieron a tantas cosas. Por esa razón es que no tenían ninguna pena, ningún problema. Cualquiera que se enaltecía o decía que eso no era correcto o que eso era contrario a las escrituras, lo torturaban y lo asesinaban. ¿Y de dónde aprendieron a torturar? Del Imperio Romano. De ahí.
Por supuesto, estoy hablando de la Inquisición muchos años después. La Inquisición no se ha detenido, solamente cambió el nombre. Se llama Oficina para la Doctrina de la Fe, algo así, pero es la oficina de la Inquisición. Eso sigue. Pero hay cristianos que en su terquedad, en su necedad, continúan. Ya vamos a hablar de la Reforma. Bien, ¿qué pasó entonces con el Imperio Romano? Se vuelve este engendro que se llama Iglesia Católica y entonces la Iglesia Católica tenía entonces dominio sobre Jerusalén. ¿Se recuerdan las cruzadas? Ese era el dominio que tenía la Iglesia Católica sobre Jerusalén. Muchos hacían peregrinación, vean la ciudad santa, aquí dormía Jesús, aquí era el lugar de juego, el parque de juego del Señor Jesucristo. Mentira, todo eso no existe, no existe para nada. Desde entonces se puso eso y daba muchísimo dinero, porque si algo, para algo es bueno la religión, es para dar dinero. Y esa es la razón por la cual se hicieron las cruzadas. No querían perder esa fuente de dinero. Millones de personas iban a hacer peregrinación a ver en dónde nació el Señor Jesús, en dónde murió el Señor Jesús. Tal vez podían comprar un pedacito de la cruz del Señor Jesucristo. Otra mentira. Por la misma destrucción de Jerusalén, no hay ni olivos, ni árboles, ni tablas, ni tablones de nadie. Todo fue destruido. Todo fue destruido. Asimilemos esto. Pero ¿qué pasa con las cruzadas? Pierden. La Iglesia Católica pierde las cruzadas y entonces viene el imperio musulmán. Lo estoy tratando de hacer lo más breve posible y lo más práctico posible. Viene el imperio musulmán, los que creían en el Islam. Ellos son los que conquistaron en las cruzadas y entonces se levanta el imperio otomano. El imperio otomano tenemos todavía nosotros influencia sobre eso. Llegó a dominar más que el Imperio Romano y llegó a dominar mucho más tiempo. Para hacer la historia lo más breve posible, el Imperio Otomano básicamente existió desde el tiempo de las cruzadas, estamos hablando siglo XII, hasta principios del siglo anterior, o sea, el 1900. Por ahí, 1900. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, sigue la profecía. Jerusalén hollada por los gentiles, dominada por los gentiles. Todo ese tiempo. ¿Qué pasó entonces cuando cae el Imperio Otomano? Quienes toman control fueron los colonialistas. En el caso de Jerusalén y de todo lo que sería Judea, Palestina actualmente, entonces en toda esa área toman control. ¿Quiénes? Francia, ya estaban las naciones. Ya estaban los pueblos. Muy importante, la reforma tiene mucho que ver con esto. No lo vamos a ver ahora. Francia y Gran Bretaña. Ya más adelante ya se sabe en la historia. La Segunda Guerra Mundial, Hitler tiene un odio espantoso contra los judíos que fueron dispersos desde aquel entonces, desde el año 70. ¿Se acuerdan? Fueron dispersos. Y todos ellos llegaron a Europa y entonces Hitler dice, bueno, voy a librar a toda Europa de todos los judíos. Y entonces empieza el exterminio judío. 6 millones de judíos fueron exterminados de una forma sistemática, satánica, espantosa, eh, pero muy fría. Es una frialdad que solamente se la puede atribuir al diablo. A causa de la Segunda Guerra Mundial y a causa de la destrucción y del odio que sintieron los judíos, dijeron, bueno, regresemos al lugar de nuestras raíces. Ahí empieza. Ahí empieza el deseo o lo que se llama el movimiento sionista, que no estoy diciendo que sea algo muy bueno o muy justo o muy de Dios, para nada, solamente que ahí empieza el movimiento sionista en donde los judíos quieren regresar a Jerusalén. Y más o menos se da en el año 1948, cuando se forma, se crea el Estado de Israel en un día muy acorde a una profecía que está en Isaías 66. ¿Se creará una nación en un día? Dice el Señor. Isaías 66. Bien nos indica. De ese momento donde una nación se forma, se les da el lugar. ¿Cuál lugar? Ese lugar donde tenían los colonialistas, los británicos y los franceses, se les da una pequeña porción.
y ahí se queda. Se forma la nación de Israel. ¿Será que ahí llegó el final de esta profecía? ¿Será que ahí se cumplió? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Será que ahí? Bueno, más adelante, en 1967 se lleva a cabo la Guerra de los 6 días. Importantísima guerra. ¿Por qué es importantísima esta guerra? Se unen Egipto, Siria, Líbano y no recuerdo cuáles más. Se unen contra Israel. Pero Israel se da cuenta que están juntando armas, tanques y todo lo demás. Así que dice, mejor me animo yo primero y voy a empezar a atacarles. Y así empieza la guerra. El asunto es que en 6 días ellos toman muchísima más tierra que se les había entregado en el año 48, pero por sobre todas las cosas y lo más importante, se da la unificación de Jerusalén. Y al fin, los judíos, el pueblo israelí, toma dominio y toma control de la ciudad santa. Recuérdense que la señal que da el Señor es sobre Jerusalén, la ciudad santa. 1967, la guerra de los 6 días. Después, unos años más adelante, 1973, se da la guerra del Yom Kippur, en donde se consolida, nada más, se consolida. No perdieron la ciudad y la volvieron a tomar, solamente se consolida. La pregunta es, ¿en qué momento se cumple y se cancela ya esta, esta profecía? En primer lugar, es una profecía de casi 2000 años cumplida, hecha por el Señor Jesucristo. Esta es otra de las pruebas de la naturaleza del Señor Jesucristo y de que su palabra se tiene que cumplir. Claro, no le dice a sus discípulos, no les dice a los creyentes, van a tardar 2000 años. Y esto se va a tardar 2000 años, pero de que su palabra se va a cumplir, se va a cumplir. Y si ese pueblo israelí, si ese pueblo judío está ahí en ese lugar, es gracias a la profecía que el Señor Jesucristo ha pronunciado y él declaró y determinó que los tiempos de los gentiles vendrían a su fin. Sobre la ciudad santa. Hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. ¿Qué pasó? Vino el 2012 donde dijeron, bueno, en el 2012 venía el Señor Jesús y no vino. ¿Y entonces qué pasó? Me desinteresé, me despreocupé. ¿Es eso? Pero aquí vemos una señal de nuestros días, de nuestro tiempo, y no es la única señal. La formación de una nación en un día, capítulo 66 de Isaías, el Señor en un día establece esta nación y de una vez le da su localización. Más adelante el Señor Jesucristo habla, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. Así que es entonces donde tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el inicio de la generación? ¿En 1948, cuando se forma el Estado de Israel? 1963, 67, perdón, cuando es la guerra de los 6 días, o en el 73, a partir de ahí. ¿Hay alguno del 67, 1967 acá? No sé, si quiere decir. ¿Hay algunos del 60, 64, 63, por ahí, no? Más o menos es su generación. Tal vez no es la del 48, tal vez es la del 67 y tal vez es esa la generación final. ¿Cuánto nos queda entonces? ¿20 años? ¿30? Antes que todas las cosas se cumplan. La señal ya está dada. Tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos. Y sobre todo con las señales que son para la iglesia. Solamente voy a decir la primera, solamente voy a decir la primera, porque ya llevamos mucho tiempo. Estas son las profecías para la iglesia. Mateo 24, 4 al 5, la primera. Solamente quiero decir la primera. Como les dije, las separé, las organicé. Por eso van a ver diferentes los versículos. Las organicé para que se diga, estas son de la iglesia, estas son de Jerusalén y estas son del fin de los tiempos. Solamente la primera que dice Mateo 24, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Consideren, hermanos, con respecto a la iglesia, al Señor Jesucristo, y creo que la próxima vez lo voy a explicar un poco más, el Señor Jesucristo no nos da una profecía nada más sobre un tiempo de la iglesia, a quienes lo toman así, pero es imposible. La historia de la iglesia casi abarca 2000 años. Así que el Señor Jesucristo no solamente nos habla de un momento. Hay quienes dicen, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos se trata nada más de las persecuciones que iban a sufrir los cristianos en el tiempo de los fariseos antes de la destrucción de Jerusalén. Y sí pasó, sí fueron perseguidos, pero no solamente ahí fueron perseguidos, haciendo un pasón rápido de la historia. Fueron perseguidos por los fariseos, fueron perseguidos por los judíos, fueron perseguidos por los gentiles. Después el imperio romano toma odio, odio contra los cristianos desde el tiempo de Nerón. Nerón era el emperador que mandó a ejecutar a Pablo y a Pedro, literalmente, de ese tiempo. Y Nerón, ¿se acuerdan lo famoso de él? Quemó Roma. ¿Y qué pasó? La culpa es de los cristianos. Él dijo así. La culpa fue esta secta. Ellos fueron los que quemaron. En realidad no, fue él. Quería construir una mejor ciudad, pero le echó la culpa a los cristianos. El odio y el espanto contra los cristianos fue espantoso. Los ponían en las esquinas de las calles, los tenían bien detenidos, les echaban aceite, les prendían fuego. Usaban a los cristianos como que fueran antorchas. Los llevaban al circo romano, les echaban leones, les echaban diferentes bestias, les echaban a los gladiadores. Algunas veces no era suficiente eso, a veces crucificaban a los cristianos de tal manera que no se pudieran mover y entonces les mandaban a las bestias. Entonces las bestias no tenían ni siquiera que esforzarse. Los cristianos ya estaban crucificados, así que desde ahí mismo ya empezaban a devorarlos. Persecución. Después de la destrucción del templo, la persecución de Domiciano, Diocleciano y todas esas persecuciones espantosas. Después lo que ella ha mencionado se convierte en la Iglesia Católica. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Como buena sucesora del imperio, torturar, robar, destruir, matar de forma espantosa. El Señor no está dando una profecía, la Iglesia no le está dando una profecía de un momento específico necesariamente. Nos está dando la historia de toda la iglesia. Y en la historia de toda la iglesia, la profecía que acabamos de ver, hermanos, muchos Cristos se van a levantar. Lo que el apóstol Juan le llama el anticristo, o también le llama, muy importante, el espíritu del anticristo. Voy a hacer una aclaración con respecto al anticristo, porque en estos pasajes el Señor no nos habla de el anticristo, un singular, al final de los tiempos, el último. El Señor no nos señala en estos pasajes, capítulo 21 y capítulo 24 de Mateo, capítulo 21 de Lucas, no lo señala, pero sí nos habla de anticristos en plural, lo que sería el espíritu del anticristo. Muchos anticristos se han levantado, muchos anticristos se han levantado. Ahora, la información de el anticristo, de uno, del final, del más terrible, la pueden encontrar, capítulo 13 de Apocalipsis, obviamente. La van a encontrar en las cartas a tesalonicenses. La van a encontrar también en las visiones del profeta Daniel. Ahí lo pueden encontrar. Cada quien decide y cada quien interpreta. Mi recomendación es siga leyendo, siga esforzándose. Vendrán muchos engañadores. El diablo levantará muchos falsos maestros. El diablo levantará muchos falsos ministros. ¿Y cuál es el llamado de atención para los creyentes? Y con esto termino. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. A lo largo de estas profecías vamos a estar viendo cuál es el llamado, qué es lo que nos dice el Señor a nosotros, para que nos preparemos, para que estemos listos. Mirad que nadie os engañe.
Y como hermano, no permitirá que nadie le engañe. ¿Cómo hará para no dejarse llevar por estos falsos cristos? Por estas personas que tienen apariencia de piedad. Hay muchas personas que son así. Es que tal religioso, qué bonito es y qué buen corazón tiene. ¿Y de qué sirve si esconde la salvación? Muchos religiosos había perdón, del Señor Jesucristo y por supuesto eran muy bonitos, muy agradables, hablaban muy bien, eran muy elocuentes, pero tenga cuidado, tiene que saber escuchar qué es lo que le están diciendo y tiene que tener cuidado qué es lo que quieren que usted crea. Y el Señor desde entonces hace este llamado y por supuesto es un llamado muy especial para nosotros en estos tiempos. Un llamado muy especial en donde ya no importa la palabra de Dios, ya no importa lo que dice Dios, lo que importa es los sueños que vi, las visiones que se me dieron, que se me entregaron. Por ahí sale uno, yo fui al cielo, varias veces he ido al cielo. Lo dice así, como que varias veces fui a la playa o varias veces fui al centro comercial, varias veces fui al cielo. Lo peor de todo es que hay gente engañada, hay gente que se deja llevar. ¿Sabían, hermanos, que ningún profeta de Dios habló jamás de ningún ser humano? Vean el Antiguo Testamento, y esta es una señal muy importante, porque muchos se están dejando engañar. No hablo de aquí, muchos. Vean a muchos cristianos alrededor de ustedes, se están dejando engañar. Una señal fundamental del espíritu del anticristo son los falsos profetas, y los falsos profetas siempre hablan de hombres. En todo el Antiguo Testamento, todos los profetas de Dios no van a encontrar ni uno solo que hable sobre un hombre, ni uno. Todos los profetas de Dios hablan de Dios, la palabra de Dios, lo que dijo Dios, lo que enseña Dios. Todos los profetas, excepto, aquí ya no sería el Antiguo Testamento, sino sería el Nuevo, pero entra en la categoría de profeta. De hecho, el Señor Jesucristo le llama el más grande de los profetas, excepto un profeta. Solamente hay un profeta que habla de un hombre, solamente uno. ¿Quién? El profeta es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista habla del Señor Jesucristo. Y venía a preparar lugar para el Señor Jesucristo. Ahora les acabo de hacer la referencia al capítulo 13 de Apocalipsis. Vayan a revisar y van a encontrar ahí también a un falso profeta. Pero ¿de quién habla ese falso profeta? De lo que ahí se llama el anticristo, la bestia. ¿Por qué? Muy importante y esta es una clave. Y esta es una clave que deberían tomar en cuenta todas las iglesias. Los profetas de Dios no hablan de hombres, porque cuando hablan de hombres, cuando señalan hombres, cuando dicen, este es el ungido, este es el importante, voy a usar un nombre que se usa muy comúnmente, este es el apóstol. Yo como profeta de Dios les voy a hablar del apóstol. Ese es el espíritu del anticristo y es el espíritu que vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ese no es el espíritu de Dios. Hay un video, se hizo bastante famoso, ¿no? Por la espada del apóstol, dice uno, yo rompo las maldiciones. ¿Y qué hizo el apóstol? ¿Dio su sangre por mí? ¿Fue crucificado? ¿Se dejaría matar por mí ese apóstol? Las maldiciones, vean qué ignorancia de la gente, pobre gente ignorante, ¿no? En la ley está escrito que cualquiera que es colgado en un madero es maldición, es hecho maldición. Es esa la razón por la cual el Señor Jesucristo debía estar en ese madero. Yo no tengo maldiciones, ustedes no tienen maldiciones. No tienen que romper maldiciones.
Tienen que deshacerse de costumbres y de falsas creencias. Eso sí, pero las maldiciones fueron deshechas porque Cristo tomó todas mis maldiciones y Él se hizo maldito por culpa de mi pecado y por culpa del pecado de ustedes. Él se hizo maldición para que yo recibiera y ustedes la bendición de Dios. ¿Y qué espíritu satánico tan perverso, no? Que diga, va a ser la espada del apóstol, que ni existe, ni tiene, ni la usa, ni sirve de nada, y es un concepto completamente ilógico, por no decir más insultos que quisiera. Quitarle el lugar a Cristo. Las bendiciones vienen por lo que este hombre dice. Las bendiciones vienen porque yo le dé dinero a este hombre o a este ministerio. ¿Por qué? Porque así lo dice el profeta. El espíritu del anticristo se está moviendo gravemente en las iglesias, en muchas iglesias. Esto es por su adoración al dinero, por su adoración a sí mismos y porque se han olvidado de Cristo. Estamos ya viviendo los tiempos finales. Y la pregunta será obvia, pues el Señor Jesucristo nos la hará una y otra vez. Nos estamos preparando y estamos ayudando a otros. Estamos tocando otros corazones. Hermanos, tenemos que ser muy inteligentes, muy sagaces y prepararnos bien. Los tiempos serán cada vez más difíciles. Quedamos pendientes con lo de la iglesia y seguiremos adelante. Hermanos, que el Señor les bendiga.